La criatura del lago profundo. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, cuando Gabriel lanzó su última red al agua del lago. Las tranquilas aguas de Laguna Negra reflejaban el crepúsculo como un espejo, y todo parecía en calma. Pero había algo en el aire esa tarde que le erizó la piel. El pescador veterano había pasado más de 20 años trabajando en ese lago, y conocía cada rincón, cada cambio en la marea. Sin embargo, ese día, había algo diferente. Los sonidos habituales del agua chapoteando contra las rocas parecían apagados, y un extraño silencio se apoderó del lugar. Gabriel revisó su reloj. Era hora de recoger las redes y dirigirse al puerto antes de que la noche cayera por completo. Mientras tiraba de la cuerda, sintió una resistencia inusual. Probablemente haya atrapado un tronco, pensó, aunque algo en el fondo de su mente le susurraba que eso no era lo que sucedía. Con un último tirón, la red emergió de las profundidades. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el estado de la misma. Estaba completamente destrozada, como si algo con una fuerza descomunal la hubiera desgarrado. Pero lo que más lo inquietó fue el hedor nauseabundo que emanaba de ella, un olor a putrefacción que no correspondía a nada que hubiera atrapado antes. Aturdido y confundido, Gabriel soltó la red y se apresuró a regresar a su cabaña. Mientras se alejaba, no pudo evitar mirar atrás, hacia el lago. Por un breve instante, creyó ver algo moverse bajo el agua, una sombra oscura y enorme que se desvaneció tan rápido como apareció. Con el corazón latiendo aceleradamente, Gabriel se dijo a sí mismo que solo estaba cansado, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que había algo más. Esa noche, el pueblo de San Sebastián, ubicado a orillas del lago, estaba más tranquilo de lo habitual. Los habitantes se habían refugiado en sus casas temprano, como si una sensación colectiva de inquietud se hubiera apoderado de ellos. Gabriel llegó al pequeño bar del pueblo, donde algunos de los pescadores se reunían después de una larga jornada. La atmósfera en el bar era pesada, y las conversaciones eran apenas murmullos. ¿Qué te pasó, Gabriel?, preguntó Marco, uno de los pescadores más jóvenes, al ver la expresión perturbada en el rostro del hombre mayor. Gabriel dudó un momento antes de responder. Sabía que lo que iba a decir sonaría ridículo, pero no podía quitárselo de la cabeza. Algo raro sucedió en el lago hoy. Comenzó, mirando fijamente su vaso de whisky. La red estaba hecha trizas. Como si algo muy grande la hubiera roto. Marco soltó una risa nerviosa. ¿Un pez demasiado grande para ti, viejo?, bromeó, pero al ver que Gabriel no reía, su sonrisa se desvaneció. No es broma, Marco. Había algo allí. No sé qué fue, pero no era un pez normal. El bar quedó en silencio. Los demás pescadores intercambiaron miradas, sabiendo que Gabriel no era el tipo de hombre que se asustaba fácilmente. Alguien mencionó la leyenda de la criatura del lago, pero fue rápidamente descartada como una simple historia para asustar a los niños. Sin embargo, la inquietud en el aire era palpable. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia de la desaparición de Javier, otro pescador que había salido a trabajar de madrugada. Su barco había sido encontrado flotando a la deriva, pero no había rastro de él. Las redes también estaban destrozadas, y el mismo hedor que había percibido Gabriel impregnaba la embarcación. El pánico comenzó a apoderarse de los habitantes de San Sebastián. Las autoridades locales organizaron una búsqueda, pero no encontraron nada, salvo por más redes rotas y signos de lucha en el barco. Las desapariciones no eran comunes en el pueblo, y menos de alguien tan experimentado como Javier. Las familias comenzaron a cerrar sus puertas y ventanas al caer la noche, y las calles, que solían estar llenas de vida, quedaron desiertas al atardecer. Mientras tanto, un grupo de jóvenes, liderado por Daniel, el hijo mayor de Gabriel, decidió investigar por su cuenta. Daniel era un joven inteligente y curioso, con una inclinación por las historias de misterio. Había crecido escuchando las leyendas del lago, pero nunca les había prestado demasiada atención, considerándolas meros cuentos de viejas. Sin embargo, la desaparición de Javier y el estado de las redes de su padre despertaron su interés.
Tenemos que ir al lago esta noche, le dijo a su grupo de amigos mientras se reunían en el garaje de su casa. Hay algo ahí fuera, algo que no es normal. Y quiero saber qué es. ¿Estás loco?, respondió Sofía, una de sus amigas más cercanas. ¿Después de lo que le pasó a tu padre y a Javier? Es peligroso. Precisamente por eso tenemos que ir. Alguien tiene que descubrir qué está pasando, insistió Daniel. Y no podemos esperar a que las autoridades lo hagan, porque claramente no tienen idea de qué se trata. Finalmente, lograron convencer a Sofía y a los demás de que los acompañaran. Esa noche, el grupo se dirigió en silencio al lago, armados con linternas y un par de cámaras de vídeo. Sabían que si algo realmente extraño estaba ocurriendo, necesitarían pruebas para que los demás les creyeran. La oscuridad era total cuando llegaron al muelle. El lago estaba en calma, pero la sensación de inquietud era más fuerte que nunca. Daniel encendió su linterna y la dirigió hacia el agua. No había nada fuera de lo común, pero la tensión en el aire era palpable. Voy a lanzar la red, anunció Daniel, tomando una de las redes de pesca que habían traído con ellos. Si hay algo ahí, lo sabremos. Los demás se mantuvieron en silencio, observando cómo la red se sumergía en el agua. Durante unos minutos, no sucedió nada, pero entonces, algo tiró de la red con una fuerza descomunal. Daniel apenas pudo mantener el equilibrio mientras trataba de sostenerla. «¡Ayúdenme!», gritó, y los demás corrieron a su lado para ayudar. La red estaba tensa, como si algo enorme la estuviera arrastrando hacia las profundidades. De repente, una sombra oscura se movió bajo el agua, justo debajo de la red. Sofía gritó al verla, y los demás retrocedieron instintivamente. Daniel, en un último esfuerzo, tiró con todas sus fuerzas, pero la red se rompió en sus manos, y el grupo cayó al suelo. ¿Vieron eso?, exclamó Sofía, con la voz temblorosa. «Hay algo ahí abajo». Daniel se levantó, aún con la respiración agitada, y miró el agua. La sombra había desaparecido, pero el sentimiento de peligro persistía. «Tenemos que irnos de aquí», dijo uno de los chicos, mirando nerviosamente a su alrededor. «No deberíamos estar aquí». «No», respondió Daniel, tratando de mantener la calma. «No podemos irnos sin pruebas. Vamos a ver si la cámara captó algo». Rápidamente revisaron la grabación. Para su sorpresa, la cámara había captado un movimiento bajo el agua, una sombra borrosa que se deslizaba bajo la superficie justo antes de que la red se rompiera. Aunque no era una imagen clara, era suficiente para demostrar que no estaban imaginando cosas. «Mañana mostraremos esto a todos», dijo Daniel, sintiéndose aliviado por tener algo tangible. «Al menos ahora no podrán decir que estamos locos». A la mañana siguiente, el grupo se reunió en la plaza del pueblo para mostrar la grabación a las autoridades y a los demás habitantes. El pequeño televisor portátil que trajeron pronto estuvo rodeado por una multitud de curiosos, todos ansiosos por ver lo que los jóvenes habían encontrado. Al reproducir el vídeo, los murmullos de incredulidad se hicieron más fuertes. Algunos intentaron racionalizarlo, diciendo que podría ser un pez grande o un reflejo, pero el miedo en los ojos de los más viejos del lugar era inconfundible. «Eso es la criatura del lago», murmuró una anciana, apretando con fuerza su rosario. «Siempre supe que era real». Las autoridades, aunque escépticas, no podían ignorar la preocupación de los habitantes. Decidieron que sería prudente cerrar el lago temporalmente hasta que pudieran investigar más a fondo. Daniel y su grupo, sin embargo, sabían que esto solo era el comienzo. La criatura estaba ahí fuera, en las profundidades del lago, y no dejaría de atacar hasta que alguien la detuviera. Pero mientras el pueblo se sumía en el pánico, los jóvenes comprendieron que tenían que seguir adelante con su investigación. No podían confiar en que las autoridades resolverían el problema, y menos cuando apenas estaban dispuestas a aceptar que había un problema. Esa noche, Daniel volvió a sentarse junto al lago, observando la oscuridad. Sentía un extraño vínculo con el lugar, como si estuviera destinado a descubrir el misterio que rodeaba a la criatura. Mientras las aguas se mecían suavemente bajo la luz de la luna, hizo un juramento:
no descansaría hasta que encontrara la verdad. Aunque le costara la vida, descubriría qué era lo que acechaba en las profundidades de la Laguna Negra. Con esa determinación en mente, Daniel sabía que la verdadera caza apenas comenzaba. Y que, mientras otros huían, él y sus amigos se adentrarían cada vez más en el peligroso misterio que rodeaba a la criatura del lago profundo. El sol se alzaba tímidamente sobre San Sebastián, proyectando su luz tenue sobre el lago, que permanecía en un inquietante estado de quietud. Era una mañana de sábado, y el pueblo, que solía despertar al bullicio de los pescadores preparando sus redes, estaba sumido en un silencio poco habitual. La noticia de la desaparición de Javier había corrido como la pólvora, y ahora, la gente evitaba el lago como si fuera un terreno maldito. Daniel se despertó temprano esa mañana, con el corazón aún acelerado por los eventos de la noche anterior. No podía quitarse de la cabeza la imagen de la sombra moviéndose bajo el agua, ni el vídeo que habían captado. Pero lo que más le preocupaba era lo que vendría después. Sabía que algo grande se estaba gestando y que la desaparición de Javier era solo el principio. Después de reunirse con su grupo de amigos en la plaza del pueblo, decidieron que lo mejor sería hablar con las autoridades de nuevo. Querían asegurarse de que la búsqueda de Javier no se detuviera, y además, estaban decididos a seguir investigando por su cuenta. Sabían que no podían depender únicamente de la policía, que parecía escéptica ante la posibilidad de una criatura en el lago. Llegaron al pequeño edificio donde se encontraba la comisaría, una construcción modesta de ladrillos rojos que había servido al pueblo durante décadas. Al entrar, fueron recibidos por el oficial Martínez, un hombre de mediana edad con rostro curtido por los años y una actitud que denotaba más cansancio que autoridad. «Oficial Martínez», comenzó Daniel, tratando de sonar firme. «Vinimos a hablar sobre la desaparición de Javier y sobre lo que encontramos anoche en el lago». Martínez levantó la vista de su escritorio, donde revisaba unos papeles con evidente desinterés. «Muchachos, ya les dije que dejaremos todo en manos de los profesionales. Entiendo que estén preocupados, pero meterse en esto solo los pondrá en peligro». Daniel intercambió una mirada con Sofía, quien tomó la palabra. «Oficial, esto no es un juego. Javier no desapareció por accidente. Encontramos algo en el lago, algo que no debería estar allí», dijo, entregándole la cámara que habían usado la noche anterior. «Mire esto, por favor». Martínez tomó la cámara con cierta reticencia y comenzó a ver el vídeo. A medida que avanzaba, su expresión se endureció. Aunque trataba de ocultarlo, Daniel pudo notar que lo que veía le causaba cierta inquietud. «¿Qué es eso?», murmuró Martínez al llegar a la parte donde la sombra se deslizaba bajo el agua. «Parece, no sé qué parece». «No lo sabemos», respondió Daniel. «Pero sea lo que sea, está relacionado con la desaparición de Javier. Y si no hacemos algo, esto solo empeorará». Martínez apagó la cámara y se quedó en silencio por un momento, contemplando la pantalla en negro. Luego, se levantó de su escritorio y miró a los jóvenes con una mezcla de preocupación y seriedad. «De acuerdo. Esto es inusual, por decirlo menos. Voy a hacer que se reanude la búsqueda de Javier, y también voy a hablar con el jefe de policía para que traigan más personal. Pero ustedes, muchachos, manténganse alejados del lago. No quiero verlos allí, ¿entendido?». «Oficial», comenzó a protestar Daniel, pero Martínez lo interrumpió. «Lo digo en serio, Daniel. Este es un asunto peligroso, y no quiero más desapariciones en mi conciencia. Déjenlo en nuestras manos». Daniel sabía que discutir no serviría de nada, así que asintió, aunque por dentro sentía que estaban siendo ignorados nuevamente. Sabía que él y sus amigos no se quedarían de brazos cruzados, pero por ahora, debían dejar que las autoridades hicieran su trabajo. Salieron de la comisaría y se dirigieron al café del pueblo para discutir sus próximos pasos. El lugar estaba más vacío de lo habitual, con apenas un par de mesas ocupadas por lugareños que hablaban en voz baja. Se sentaron en un rincón, lejos de las miradas curiosas. «Martínez no tiene idea de lo que está pasando», dijo Sofía, frustrada. «Van a buscar a Javier como si hubiera tenido un accidente, cuando sabemos que hay algo más». «Lo sé», respondió Daniel,
removiendo su café sin mucho ánimo. Pero no podemos hacer mucho más por ahora. Si volvemos al lago, nos meteremos en problemas, y no quiero que nos arresten. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Laura, otra de las amigas del grupo. No podemos simplemente quedarnos esperando. No lo haremos, respondió Daniel, con una determinación renovada. Vamos a seguir investigando, pero de una manera diferente. Necesitamos saber más sobre la criatura, si es que eso es lo que realmente hay en el lago. Y creo que sé por dónde empezar. Los demás lo miraron con curiosidad. ¿Recuerdan la leyenda de la criatura del lago?, preguntó Daniel. Sé que suena loco, pero creo que podría haber algo de verdad en ella. Si encontramos la fuente de esa leyenda, tal vez descubramos algo útil. Mi abuela solía hablar de eso, dijo Sofía. Decía que en la biblioteca del pueblo había un libro antiguo que mencionaba la leyenda. Nunca le presté atención, pero ahora... Exactamente, interrumpió Daniel. Vamos a la biblioteca. Si encontramos ese libro, tal vez encontremos una pista sobre qué está pasando realmente. El grupo terminó sus cafés rápidamente y se dirigió a la biblioteca del pueblo, una pequeña pero acogedora construcción de madera, situada en una calle poco transitada. Al entrar, el aroma de libros viejos y madera los envolvió, transportándolos a un tiempo en el que el conocimiento se buscaba entre estanterías y no en Internet. La bibliotecaria, la señora Morales, una mujer mayor con gafas redondas y un moño perfectamente recogido, los recibió con una sonrisa. Buenos días, chicos. ¿Qué los trae por aquí tan temprano? Estamos buscando un libro antiguo sobre las leyendas locales, explicó Sofía. Mi abuela mencionó que podría haber uno aquí. La señora Morales frunció el ceño, pensativa. Creo que sé a qué libro te refieres, dijo finalmente. Es un compendio de mitos y leyendas de la región, escrito por un historiador local hace más de 100 años. No muchos lo consultan, pero creo que está en la sección de historia. Les indicó la dirección y los chicos se dirigieron a una esquina polvorienta de la biblioteca, donde encontraron una estantería llena de libros antiguos y desgastados. Después de unos minutos de búsqueda, Laura finalmente encontró el volumen que estaban buscando. Era un libro grueso, encuadernado en cuero marrón, con letras doradas desvanecidas que decían «Mitos y leyendas de San Sebastián y sus alrededores». Abrieron el libro con cuidado, temerosos de que las páginas se desintegraran con el más mínimo toque. Buscaron en el índice hasta que encontraron una entrada que decía «La criatura de la Laguna Negra». Sus corazones latían con fuerza mientras pasaban las páginas hasta llegar al capítulo indicado. El texto era antiguo y enrevesado, pero lograron descifrar lo que decía. En tiempos remotos, mucho antes de la fundación de San Sebastián, se decía que una criatura habitaba las profundidades de la Laguna Negra. Los ancianos del lugar hablaban de un ser oscuro y retorcido, nacido de la maldición de un hechicero que, en su arrogancia, trató de controlar el poder del lago. El hechizo salió mal, y la criatura, una amalgama de ira y desesperación, quedó atrapada en el agua, alimentándose de la energía de los seres vivos que se aventuraban demasiado cerca. La única manera de mantener a la criatura dormida era a través de un ritual antiguo, realizado por los chamanes del pueblo cada generación. Sin embargo, con el tiempo, el ritual fue olvidado, y la criatura quedó en letargo, esperando el momento en que pudiera despertar una vez más. Esto es exactamente lo que temía, dijo Daniel, cerrando el libro con cuidado. La criatura estuvo dormida todo este tiempo, pero algo la despertó. Quizás alguien rompió el ritual. ¿Pero quién haría algo así?, preguntó Laura, horrorizada. ¿Y cómo podemos detenerla? No lo sé, pero tenemos que averiguarlo, respondió Daniel. Lo primero que debemos hacer es descubrir más sobre ese ritual. Si lo encontramos, tal vez podamos detenerla antes de que alguien más desaparezca. Sofía asintió, decidida. Mi abuela podría saber algo más. Siempre ha estado interesada en las leyendas del pueblo. Vamos a hablar con ella. Esa tarde, el grupo se dirigió a la casa de la abuela de Sofía, una modesta vivienda en las afueras del pueblo, rodeada de un jardín descuidado pero lleno de encanto.
La anciana, doña Carmen, los recibió con calidez, aunque su mirada se tornó seria cuando escuchó sobre la criatura del lago. Hace años que no oigo hablar de eso, dijo mientras servía té a los jóvenes. Mi abuela solía contarme historias sobre la criatura cuando era niña, pero siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. Daniel le mostró el libro que habían encontrado en la biblioteca y le explicó lo que decía sobre el ritual. Doña Carmen, necesitamos su ayuda para detener esto, dijo. Si la criatura ha despertado, necesitamos realizar el ritual para devolverla a su letargo. La anciana se quedó en silencio por un largo rato, como si estuviera debatiéndose entre la incredulidad y la realidad que sus ojos jóvenes le estaban mostrando. Finalmente, suspiró. Hay algo que podrían intentar, pero no sé si funcionará, dijo con voz baja. El ritual del que hablan en el libro era conocido por los chamanes antiguos, pero cuando la Iglesia llegó a San Sebastián, muchos de esos conocimientos se perdieron o fueron considerados herejía. Sin embargo, mi abuela me enseñó algunas oraciones y símbolos que, según decía, pertenecían a esos antiguos rituales. ¿Podría enseñarnos?, preguntó Daniel, sintiendo que una pequeña chispa de esperanza comenzaba a prenderse. Doña Carmen asintió lentamente. Lo haré, pero deben tener cuidado. Esto no es un juego, muchachos. Lo que están enfrentando es peligroso, y cualquier error podría ser fatal. Pasaron horas en la casa de Doña Carmen, aprendiendo todo lo que podían sobre el antiguo ritual. La anciana les mostró símbolos que debían dibujar en el suelo, oraciones que debían recitar en un idioma olvidado, y les advirtió sobre los peligros de intentar enfrentarse a la criatura directamente. Cuando finalmente salieron de la casa, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo ominoso. Los jóvenes sabían que el tiempo se agotaba. Si querían salvar a Javier y detener a la criatura, tendrían que actuar pronto. Y esta vez, no podían permitirse fallar. Mientras se dirigían de vuelta al lago, la sombra de la criatura parecía alargarse sobre ellos, como si los estuviera esperando. Y en ese momento, comprendieron que la batalla que se avecinaba no solo sería contra una bestia antigua, sino también contra sus propios miedos y la oscuridad que se cernía sobre San Sebastián. El crepúsculo caía sobre San Sebastián cuando Daniel, Sofía, Laura y los demás miembros del grupo se reunieron nuevamente en la orilla del lago Negro. La última luz del día se desvanecía en el horizonte, tiñendo el cielo de un púrpura profundo que se reflejaba en las aguas inmóviles. El aire estaba cargado de tensión, y aunque no lo decían en voz alta, todos sentían el peso de lo que estaban a punto de enfrentar. Habían pasado la mayor parte de la tarde preparándose, repasando los detalles del ritual que Doña Carmen les había enseñado. Daniel llevaba en su mochila los objetos necesarios, tiza para dibujar los símbolos, velas negras, y un pequeño cuenco de cerámica que contenía una mezcla de hierbas que la anciana les había dado. En el centro del cuenco reposaba un amuleto antiguo, una piedra oscura con símbolos grabados en su superficie, que supuestamente tenía el poder de contener a la criatura. El grupo estaba decidido a realizar el ritual esa misma noche, pero Daniel sabía que no sería fácil. La criatura no se dejaría someter sin luchar, y aunque habían aprendido mucho, aún quedaban muchas incógnitas. La desaparición de Javier seguía siendo un misterio, y cada minuto que pasaba sin encontrarlo hacía que la tensión aumentara. Mientras avanzaban hacia la orilla, Daniel no podía evitar sentir una creciente sensación de peligro. Era como si el lago mismo los estuviera observando, aguardando su siguiente movimiento. Pero no podían echarse atrás ahora. Con Javier desaparecido y el pueblo en un estado de paranoia y miedo, no tenían otra opción. ¿Estás seguro de que estamos listos para esto?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro mientras miraba las aguas oscuras. No lo sé, admitió Daniel, pero no tenemos otra opción. Si no lo intentamos, más personas podrían desaparecer. Tenemos que detener a la criatura antes de que sea demasiado tarde. Vamos a conseguirlo, dijo Sofía, tratando de sonar más segura de lo que realmente estaba. Doña Carmen nos dio todo lo que necesitamos. Si seguimos las instrucciones, podemos hacerlo. El grupo llegó a la orilla y comenzó a preparar el área para el ritual. Daniel y Sofía dibujaron los símbolos en el suelo,
mientras que Laura y los demás colocaban las velas alrededor de ellos, formando un círculo protector. El lago estaba inquietantemente tranquilo, como si la criatura estuviera esperando, observándolos desde las profundidades. «Listo», dijo Daniel, dando un paso atrás para observar el círculo que habían creado. «Ahora, solo tenemos que esperar». El grupo se quedó en silencio, mirando el lago con una mezcla de temor y anticipación. El tiempo parecía detenerse, y por un momento, el único sonido que se escuchaba era el leve crujido de las hojas bajo sus pies. Luego, algo cambió. El aire se volvió más frío, y una brisa helada surgió de la nada, agitando las aguas del lago. ¿Lo sientes?, preguntó Sofía, frotándose los brazos para entrar en calor. Es como si algo estuviera despertando. Antes de que Daniel pudiera responder, el lago comenzó a burbujear, como si algo enorme se estuviera moviendo debajo de la superficie. El grupo retrocedió instintivamente, mirando con horror cómo las aguas se agitaban violentamente. Entonces, lo vieron. Una sombra oscura emergió del lago, elevándose lentamente hasta romper la superficie. La criatura, que antes solo habían vislumbrado en el vídeo, ahora estaba ante ellos en toda su aterradora realidad. Era mucho más grande de lo que habían imaginado, con un cuerpo serpenteante cubierto de escamas negras y ojos que brillaban con un rojo intenso en la penumbra. «¡Rápido, el ritual!», gritó Daniel, tratando de mantener la calma mientras la criatura avanzaba hacia ellos. Sofía comenzó a recitar las oraciones que doña Carmen les había enseñado, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Daniel se arrodilló frente al cuenco de cerámica y encendió las hierbas, que comenzaron a arder con una llama azulada. El amuleto en el centro del cuenco empezó a vibrar, como si estuviera respondiendo a las palabras de Sofía. La criatura, al escuchar las oraciones, emitió un rugido gutural que resonó en todo el lago. Era un sonido profundo y primitivo, que hizo que el suelo temblara bajo sus pies. Pero Sofía no se detuvo. Continuó recitando, sus palabras más claras y seguras, mientras las llamas en el cuenco crecían. Daniel sintió que algo cambiaba en el aire. La criatura se detuvo a pocos metros de la orilla, observándolos con sus ojos rojos y brillantes. Por un momento, pareció vacilar, como si el ritual estuviera teniendo algún efecto. Pero entonces, con una velocidad asombrosa, se lanzó hacia ellos, extendiendo sus garras con la intención de destruir el círculo. «No dejes de recitar», gritó Daniel, levantando el cuenco con las llamas hacia la criatura. Sofía continuó, su voz ahora firme y resonante, mientras las llamas del cuenco se intensificaban. Justo cuando la criatura estaba a punto de alcanzar el círculo, una explosión de luz emergió del amuleto, envolviendo a la bestia en una brillante aura azulada. La criatura rugió de dolor y retrocedió, agitándose violentamente mientras intentaba escapar de la luz. El grupo observó con asombro cómo la criatura parecía ser arrastrada de vuelta hacia el lago, como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia las profundidades. Las aguas se arremolinaron a su alrededor, formando un vórtice que la tragó lentamente. En cuestión de segundos, la criatura desapareció bajo la superficie, y el lago volvió a estar en calma. Sofía dejó de recitar, y el grupo se quedó en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Daniel bajó el cuenco, cuyas llamas se extinguieron lentamente, dejando solo una ligera bruma azul en el aire. ¿Lo hicimos?, preguntó Laura, con voz temblorosa. Creo que sí, respondió Daniel, aunque aún sentía un nudo en el estómago. Pero no podemos estar seguros. La criatura podría volver. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Sofía. Daniel miró hacia el lago, cuyo aspecto calmado no lograba disipar su inquietud. Tenemos que descubrir qué la despertó, dijo. Si no encontramos la causa, podría volver a salir en cualquier momento. Y la próxima vez, podría ser más fuerte. El grupo asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Habían logrado contener a la criatura por el momento, pero no podían permitirse bajar la guardia. Necesitamos encontrar más información sobre el ritual original, sugirió Laura. Doña Carmen nos dio lo que sabía,
pero tal vez haya más detalles en algún otro lugar. Algo que pueda asegurarnos de que la criatura no vuelva a despertar. Podríamos buscar en los archivos del pueblo, propuso Sofía. Quizás haya registros antiguos sobre los chamanes o el ritual. Algo que se haya pasado por alto. Buena idea, asintió Daniel. Nos dividiremos. Algunos iremos a los archivos y otros intentarán hablar con los ancianos del pueblo. Tal vez ellos sepan algo que no está en los libros. El grupo se separó al día siguiente, con un plan más claro en mente. Mientras Daniel y Sofía se dirigían al ayuntamiento, donde se guardaban los archivos históricos, Laura y los demás fueron a buscar a algunos de los habitantes más ancianos del pueblo. El ayuntamiento era un edificio antiguo, con techos altos y paredes cubiertas de retratos de los fundadores de San Sebastián. El archivista, un hombre mayor y encorvado llamado Don Manuel, los recibió con cierto escepticismo cuando le explicaron lo que estaban buscando. No he oído hablar de ese ritual en muchos años, dijo mientras los guiaba por los pasillos llenos de estanterías repletas de documentos polvorientos. Pero si existe algún registro, debería estar en la sección de historia local. Esos documentos son frágiles, así que tengan cuidado. Daniel y Sofía comenzaron a revisar los archivos, desempolvando cajas y pergaminos que no habían sido tocados en décadas. La tarea era agotadora, y las horas pasaban sin que encontraran nada relevante. Pero justo cuando estaban a punto de rendirse, Sofía encontró un viejo cuaderno de notas, con la tapa de cuero desgastada y las páginas amarillentas. Daniel, mira esto, dijo, mostrándole el cuaderno. Las notas dentro estaban escritas a mano, en una letra pequeña y apretada. Al parecer, pertenecían a un explorador local que había vivido a mediados del siglo XIX. Lo que llamó la atención de Sofía fue una entrada que mencionaba un ritual prohibido, realizado por los chamanes de la región para contener a una fuerza oscura que habitaba en el lago. Esto es lo que necesitamos, dijo Daniel, emocionado. Tal vez aquí haya detalles que nos ayuden a entender mejor cómo sellar a la criatura. Continuaron leyendo, y cuanto más avanzaban, más se daban cuenta de que el ritual que habían realizado era solo una parte del proceso. Había una segunda fase, una que requería un sacrificio especial y la invocación de un guardián espiritual para mantener a la criatura encerrada de manera definitiva. Necesitamos encontrar ese guardián, dijo Sofía. Sin él, la criatura podría escapar de nuevo. Daniel asintió, sabiendo que estaban ante un desafío aún mayor. El ritual que habían realizado no era suficiente. Necesitaban completar el proceso antes de que fuera demasiado tarde. Mientras se dirigían a informar al resto del grupo, Daniel no pudo evitar pensar en lo cerca que habían estado del desastre. La criatura había sido contenida, pero solo temporalmente. Y ahora, con el nuevo conocimiento que habían adquirido, tenían una oportunidad real de detenerla para siempre. Pero eso significaba enfrentar un peligro aún mayor, uno que podría exigir un precio más alto de lo que estaban preparados para pagar. La mañana siguiente a la revelación en el ayuntamiento trajo consigo una mezcla de urgencia y desesperación entre los jóvenes. El aire de San Sebastián, que solía estar cargado de la brisa fresca del lago, ahora parecía denso y opresivo, como si una sombra se cerniera sobre el pueblo. Mientras Daniel y Sofía compartían la información que habían encontrado con el resto del grupo, la preocupación crecía entre ellos. Sabían que la criatura no estaba realmente derrotada, solo habían ganado algo de tiempo. Entonces, necesitamos encontrar a este guardián espiritual, dijo Laura, rompiendo el silencio incómodo que había seguido a la explicación de Sofía. ¿Pero cómo? No tenemos idea de por dónde empezar. El cuaderno mencionaba que el guardián era invocado por los chamanes en un ritual separado, respondió Daniel. Pero no hay detalles de cómo hacerlo. Solo sabemos que es crucial para sellar a la criatura definitivamente. ¿Y si vamos a hablar con doña Carmen otra vez?, sugirió Sofía. Si alguien en este pueblo tiene alguna idea sobre el guardián, tiene que ser ella. El grupo asintió, y decidieron que no había tiempo que perder. El sol aún estaba bajo en el horizonte cuando se dirigieron nuevamente hacia la casa de la anciana, cuyos secretos parecían ser la única esperanza que les quedaba. Doña Carmen los recibió con una expresión preocupada,
como si ya supiera que el primer ritual no había sido suficiente. Cuando escuchó sobre el guardián espiritual, su rostro se ensombreció aún más. Temía que esto pasara, murmuró, mientras los invitaba a entrar. Los antiguos chamanes no solo contenían a la criatura, también forjaron una alianza con un guardián, un espíritu poderoso que vigilaba el lago y mantenía a la criatura en su letargo. Sin el guardián, todo lo que han hecho hasta ahora es en vano. ¿Y cómo podemos invocar a ese guardián?, preguntó Daniel, intentando mantener la calma a pesar del miedo que crecía en su interior. Doña Carmen suspiró, mirando por la ventana hacia el lago. Hay un solo hombre en este pueblo que podría saber cómo hacerlo, dijo finalmente. Pero no será fácil convencerlo de que los ayude. Es un hombre amargado y solitario, que ha vivido apartado de todos durante años. ¿Quién es?, preguntó Sofía, inclinándose hacia adelante. Se llama Miguel, respondió la anciana. Es descendiente directo de los chamanes que cuidaban el lago. Su familia mantuvo las tradiciones durante generaciones, pero cuando la iglesia llegó a San Sebastián y consideró esas prácticas como herejía, la familia de Miguel fue perseguida. Muchos de ellos murieron, y los que sobrevivieron abandonaron las viejas costumbres. Miguel es el último de su linaje, y ha pasado toda su vida rechazando su herencia. ¿Dónde vive?, preguntó Daniel, decidido a encontrar a Miguel, sin importar las dificultades. En una cabaña al otro lado del bosque, dijo doña Carmen. No es fácil llegar, y menos aún convencerlo de que los ayude. Pero si quieren tener alguna oportunidad de invocar al guardián, él es su única opción. El grupo intercambió miradas, sabiendo que no tenían elección. Aunque el camino sería difícil y la alianza con Miguel incierta, debían intentarlo. Era su única esperanza de salvar a San Sebastián y sellar a la criatura para siempre. La travesía hacia la cabaña de Miguel fue más ardua de lo que habían anticipado. El bosque que rodeaba el lago era espeso y sombrío, con árboles altos que bloqueaban la luz del sol, creando un ambiente de penumbra constante. A medida que avanzaban, el silencio se volvía abrumador, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies y el ocasional graznido de un cuervo distante. El camino, que al principio parecía claro, se volvió cada vez más confuso. Senderos estrechos se bifurcaban en múltiples direcciones, y pronto se dieron cuenta de que se habían perdido. El miedo comenzó a instalarse en el grupo, no solo por la posibilidad de no encontrar a Miguel, sino porque sentían que el bosque mismo los observaba, juzgando cada uno de sus movimientos. ¿Estás segura de que es por aquí?, preguntó Laura, su voz reflejando la creciente ansiedad que todos compartían. Eso creo, respondió Daniel, aunque en realidad no estaba seguro. El bosque parecía distorsionar su sentido de la orientación, y el mapa que habían dibujado con las indicaciones de doña Carmen parecía cada vez menos fiable. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar, divisaron una cabaña entre los árboles. Era una construcción pequeña y rústica, con paredes de madera oscura y un techo de paja envejecido por el tiempo. Un jardín salvaje y desordenado rodeaba la cabaña, con plantas que crecían sin control y ocultaban casi por completo la estructura. Debe ser aquí, dijo Sofía, avanzando hacia la puerta con cierta duda. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre de aspecto severo, con el cabello gris y la barba desaliñada. Sus ojos, de un color azul intenso, los miraron con desconfianza. ¿Qué quieren?, preguntó con una voz áspera, dejando claro que no estaba acostumbrado a recibir visitas. ¿Usted es Miguel?, preguntó Daniel, dando un paso adelante. Necesitamos su ayuda. Miguel no respondió de inmediato. Sus ojos se posaron en cada uno de ellos, evaluándolos, y su expresión se endureció aún más. Sé lo que están buscando, dijo finalmente. Y no voy a ayudarlos. Pero usted es el único que puede hacerlo, intervino Sofía, su voz teñida de urgencia. La criatura ha despertado, y necesitamos invocar al guardián para sellarla nuevamente. Sin usted, todo lo que hemos hecho no servirá de nada. No me importa lo que pase con esa maldita criatura, espetó Miguel, dando un paso atrás. Mi familia sufrió durante generaciones por tratar de mantener a esa cosa encerrada,
y yo no voy a seguir sus pasos. Esa bestia no me interesa, y ustedes deberían largarse antes de que sea demasiado tarde. Daniel sintió que la desesperación comenzaba a invadirlo. No podían permitir que Miguel los rechazara, no cuando estaban tan cerca de encontrar una solución. ¿Y qué pasa con San Sebastián?, insistió, tratando de apelar a algún sentido de responsabilidad en el hombre. Si no nos ayuda, la criatura destruirá todo el pueblo. Más personas morirán. ¿Realmente puede vivir con eso en su conciencia? Las palabras de Daniel parecieron tener algún efecto, porque Miguel se detuvo un momento, como si estuviera considerando la situación. Pero luego, su expresión se volvió fría nuevamente. Ya he perdido todo lo que me importaba en este mundo, dijo, su voz ahora más suave, pero no menos firme. No tengo nada que ganar ayudándolos. Lo siento, pero no puedo hacer nada por ustedes. El grupo se quedó en silencio, sintiendo que todas sus esperanzas se desvanecían. Habían llegado hasta allí, solo para encontrarse con un obstáculo insuperable. Pero antes de que pudieran marcharse, Sofía dio un paso al frente, con una determinación que sorprendió a todos. ¿Y si pudiéramos devolvérselo?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Si pudiéramos ayudarlo a recuperar lo que perdió? Miguel la miró con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Qué podrías tú devolverme que no haya perdido ya?, preguntó, su tono sarcástico. Sofía respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de jugarse su última carta. Sabemos sobre el guardián, dijo. Pero no conocemos todos los detalles. Sabemos que está conectado con el espíritu del lago, con algo que su familia protegió durante generaciones. Si nos ayuda, tal vez podamos descubrir cómo restaurar ese vínculo, cómo devolverle la paz que le fue arrebatada. Miguel permaneció en silencio, con una expresión indescifrable. Era imposible saber si las palabras de Sofía estaban teniendo algún efecto. Finalmente, suspiró y se frotó los ojos con cansancio. Hay más de lo que creen saber sobre ese guardián, dijo, con un tono sombrío. No es solo un espíritu que vigila el lago. Es un ser antiguo, vinculado a mi familia desde tiempos inmemoriales. Si lo invocan, no solo estarán llamando a un aliado. Estarán despertando una fuerza que podría ser tan peligrosa como la criatura misma. Pero sin esa fuerza, no tenemos ninguna posibilidad, respondió Daniel. Necesitamos su ayuda para hacerlo de la manera correcta, para asegurarnos de que el guardián luche a nuestro lado y no en nuestra contra. Miguel los miró fijamente, como si estuviera evaluando el peso de sus palabras. Finalmente, asintió con resignación. Muy bien, dijo. Los ayudaré. Pero entiendan esto, una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Si fallamos, todos estamos condenados. No solo San Sebastián, sino todo lo que está cerca de este lago. El grupo asintió, aceptando las condiciones. Sabían que estaban caminando sobre una línea muy fina, pero no tenían otra opción. Vengan, dijo Miguel, abriendo la puerta de su cabaña de par en par. Hay mucho que preparar, y muy poco tiempo. El grupo entró en la cabaña, sintiendo un escalofrío al cruzar el umbral. La alianza con Miguel, tan inesperada como necesaria, era su última esperanza. Pero mientras el crepúsculo comenzaba a descender sobre el bosque, todos sabían que estaban adentrándose en un territorio desconocido, donde cualquier error podría ser fatal. Y mientras el guardián aguardaba su invocación, una sombra más oscura se cernía sobre San Sebastián, preparándose para el enfrentamiento final que definiría el destino de todos. La cabaña de Miguel estaba sumida en un silencio inquietante. El grupo había pasado la noche preparando todo para el próximo ritual, siguiendo las instrucciones del anciano. Cada paso que daban, cada detalle que ajustaban, parecía acercarlos más a una confrontación definitiva con la criatura que acechaba en el lago. La tensión era palpable, y el ambiente en la cabaña estaba cargado de una energía pesada y expectante. Miguel había desplegado una serie de antiguos textos y símbolos en el suelo de su cabaña, muchos de los cuales Daniel y Sofía no reconocían. Había también una serie de objetos rituales, plumas, amuletos y una mezcla de hierbas secas.
Todo estaba dispuesto meticulosamente en el centro de la sala, formando un complejo arreglo que, según Miguel, era esencial para invocar al guardián. No podemos permitirnos cometer errores, dijo Miguel, mientras revisaba los materiales. Este ritual es extremadamente delicado. Un solo fallo podría liberar al guardián de una manera que no deseamos. Entendemos, respondió Daniel, con una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Qué debemos hacer? Primero, necesitamos hacer una ofrenda, dijo Miguel. La ofrenda debe ser algo significativo para demostrar nuestro compromiso con el ritual. Algo que represente la pureza de nuestra intención y la seriedad de nuestra causa. Sofía, que había estado revisando los textos, se acercó con una expresión preocupada. ¿Y qué tipo de ofrenda debemos preparar?, preguntó. Miguel se volvió hacia ella, con una mirada que denotaba una profunda tristeza. La ofrenda es algo que no podemos tomar a la ligera. Debe ser algo que esté dispuesto a ser sacrificado. En las antiguas tradiciones, a veces se requería la vida de un ser querido, pero entiendo que eso es mucho pedir. Sin embargo, debe ser algo que tenga un valor real. El grupo intercambió miradas preocupadas. El concepto de sacrificio estaba claro, pero la idea de ofrecer algo tan profundo y personal era angustiante. Sin embargo, comprendieron que el éxito del ritual dependía de su disposición a cumplir con esta demanda. Entiendo, dijo Daniel finalmente. Haremos lo que sea necesario para detener a la criatura. El día transcurrió en una serie de preparativos frenéticos. Miguel les mostró cómo preparar la ofrenda y cómo organizar los elementos en el círculo ritual. La atmósfera en la cabaña se volvió cada vez más cargada mientras el sol comenzaba a ponerse, sumiendo el bosque en una oscuridad densa. La urgencia se hizo palpable, el tiempo se estaba agotando. Cuando la noche finalmente llegó, el grupo se preparó para comenzar el ritual. La cabaña estaba iluminada solo por la tenue luz de las velas que Miguel había dispuesto, creando un ambiente oscuro y misterioso. El grupo se colocó en posición alrededor del círculo, con Miguel en el centro, preparándose para invocar al guardián. Recuerden, dijo Miguel, su voz grave resonando en la penumbra, el ritual requiere una concentración absoluta. Cada uno de ustedes debe estar dispuesto a ofrecer algo significativo. La criatura en el lago no solo es peligrosa, también es astuta. Si no cumplimos con los requisitos, la invocación podría salir mal. Con esas palabras, Miguel comenzó a recitar una antigua oración en un idioma que ninguno de los presentes comprendía. El grupo observó con fascinación y temor mientras el círculo de símbolos se iluminaba con una luz azulada. La atmósfera se volvió aún más pesada, y una sensación de expectativa llenó el aire. De repente, un rugido distante resonó en el bosque, haciendo que todos se estremecieran. La criatura estaba cerca, y su presencia se sentía como una sombra oscura que se acercaba. Miguel aceleró su ritmo, con sus manos moviéndose rápidamente mientras recitaba las palabras del ritual. El aire se volvió más frío, y una bruma espesa comenzó a surgir del suelo. La luz azulada en el círculo creció en intensidad, iluminando el rostro tenso de Miguel y los rostros asustados del grupo. La tensión era palpable, y cada minuto que pasaba parecía una eternidad. De repente, la bruma comenzó a formar una figura en el centro del círculo. La forma era indistinta al principio, pero pronto se definió como una figura etérea, un ser de luz y sombras que parecía flotar en el aire. El guardián espiritual había sido invocado, y su presencia era tanto majestuosa como inquietante. «Es él», dijo Miguel, su voz temblando de respeto. «El guardián. Debemos proceder con la siguiente fase del ritual». El grupo observó en silencio mientras Miguel continuaba el ritual, dirigiéndose al guardián con una mezcla de reverencia y desesperación. La figura del guardián se movía lentamente, su forma cambiando con cada palabra que Miguel pronunciaba. Pero entonces, un nuevo sonido cortó el aire. Era un grito, agudo y desesperado, que parecía provenir del bosque. El grupo se volvió hacia la fuente del sonido, con el corazón acelerado. «No», gritó Daniel. «No puede ser». Sin previo aviso, Laura se adelantó, corriendo hacia el bosque con una determinación frenética.
Daniel intentó detenerla, pero ella estaba decidida, y su desesperación era evidente. Sofía y los demás miraron a Miguel, que parecía igualmente alarmado. ¿Qué está pasando?, preguntó Sofía. Miguel parecía desconcertado, pero su expresión de preocupación se volvió aún más intensa. Es posible que la criatura esté tratando de interferir con el ritual. La única forma de mantener la invocación es asegurarse de que todos los elementos estén en equilibrio. Si alguien está en peligro, la criatura podría estar intentando aprovechar la oportunidad. El grupo no tenía otra opción que seguir a Laura. Corrieron hacia el bosque, el corazón latiéndoles en el pecho mientras se adentraban en la oscuridad. La bruma espesa del bosque los envolvía, y el sonido del grito se hacía más fuerte y más desesperado. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque donde Laura estaba de pie, temblando y mirando una escena aterradora. Javier, el amigo desaparecido, estaba tendido en el suelo, con una expresión de agonía en su rostro. La criatura, o al menos algo que se parecía a ella, estaba sobre él, su forma oscura moviéndose con una velocidad aterradora. «Javier», gritó Laura, corriendo hacia él con lágrimas en los ojos. «No, por favor». Pero la criatura ya se había dado cuenta de su presencia. Se giró hacia ellos, sus ojos rojos brillando con una intensidad malévola. La atmósfera en el claro se volvió aún más densa y opresiva, y el grupo sintió un escalofrío recorrer sus espinas. Daniel y Sofía intentaron acercarse, pero la criatura parecía estar protegiendo a Javier, como si quisiera usarlo como un escudo. La desesperación se apoderó de ellos, y sabían que no podían dejar que Javier sufriera más. «Tenemos que hacer algo», gritó Daniel. «El ritual». Regresaron a la cabaña lo más rápido que pudieron, con la criatura y Javier aún en sus mentes. Al llegar, encontraron a Miguel aún recitando las palabras del ritual, pero la figura del guardián había comenzado a desvanecerse, su luz disminuyendo. «Miguel», gritó Sofía. «La criatura está atacando a Javier. No podemos permitir que el guardián se debilite». Miguel parecía comprender la gravedad de la situación, y aceleró su ritmo. La figura del guardián comenzó a volver a tomar forma, pero la energía en el círculo era inestable. La criatura estaba usando toda su fuerza para sabotear el ritual, y cada segundo que pasaba era crucial. En el claro, Javier estaba casi inconsciente, con la criatura todavía sobre él. Laura, con lágrimas en los ojos, trataba de protegerlo, mientras Daniel y Sofía intentaban encontrar una manera de ayudar. «Tenemos que hacer un sacrificio», gritó Miguel desde la cabaña. «Algo debe ser ofrecido para estabilizar el ritual». Laura se dio cuenta de lo que Miguel estaba diciendo y, con un sentimiento de desesperación, se acercó a la criatura con una decisión dolorosa. Sacó el amuleto que había llevado como parte de la ofrenda y lo levantó en el aire, ofreciendo su sacrificio para salvar a Javier. La criatura se detuvo por un momento, como si estuviera sorprendida por el acto de Laura. La luz del amuleto brilló intensamente, y la criatura retrocedió, su forma distorsionándose y agitando el aire con una energía turbulenta. Javier, aunque aún debilitado, comenzó a recuperar el sentido. «Sigue con el ritual», gritó Laura, mientras la criatura parecía tambalearse, tratando de escapar del resplandor del amuleto. De vuelta en la cabaña, Miguel estaba al borde del colapso, pero su determinación era firme. La figura del guardián volvió a tomar una forma sólida, y la luz azulada comenzó a estabilizarse. Con un último grito de poder, Miguel terminó el ritual, y el guardián se materializó completamente, su presencia poderosa llenando la cabaña. La luz del guardián se extendió hacia el bosque, y la criatura en el claro emitió un aullido gutural, su forma retorciéndose y desvaneciéndose en la oscuridad. El guardián había logrado contenerla, al menos por ahora. Laura regresó a la cabaña, con Javier en brazos, aún exhausto pero vivo. El grupo estaba cansado y traumatizado, pero había logrado algo significativo. La criatura había sido contenida, y el guardián estaba de vuelta, al menos hasta el próximo desafío. Miguel se desplomó en una silla, su rostro pálido y sudoroso. La cabaña estaba en silencio, con el grupo procesando lo que había sucedido.
Habían pagado un precio alto, y el sacrificio de Laura había sido crucial para el éxito del ritual. Lo hicimos, dijo Daniel, su voz temblando de alivio. ¿Pero a qué costo? Miguel asintió, mirando el círculo ritual con una expresión de agotamiento y tristeza. El sacrificio siempre ha sido parte del equilibrio, dijo. Y hoy, ese equilibrio se ha mantenido. Pero el precio es alto, y la batalla no ha terminado. El grupo sabía que, aunque habían ganado esta batalla, la guerra contra la criatura no había terminado. Había más desafíos por delante y más sacrificios que enfrentar. Pero al menos por ahora, San Sebastián estaba a salvo, y la criatura permanecía contenida. Mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, el grupo se preparó para enfrentar el nuevo día, sabiendo que su lucha estaba lejos de terminar. La alianza con Miguel había sido una sorpresa, pero también una salvación. Y con el sacrificio inesperado, habían logrado mantener la esperanza viva, al menos por un tiempo más. El amanecer llegó con una luz pálida que se filtraba a través de las ventanas rotas de la cabaña de Miguel. El grupo estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. Laura había quedado dormida junto a Javier, quien estaba recibiendo cuidados para recuperarse de la experiencia traumática. La cabaña, aunque llena de energía después del ritual, ahora parecía estar vacía y tranquila, como si esperara la próxima tormenta. Miguel, aún visiblemente cansado, revisó los textos antiguos que habían usado para el ritual, buscando alguna pista sobre cómo podrían haber manejado mejor la situación. Daniel y Sofía se preparaban para regresar al lago, con la esperanza de que la criatura no intentara atacar nuevamente. Necesitamos asegurarnos de que la criatura esté contenida, dijo Sofía. No podemos arriesgarnos a que vuelva a aparecer. Estoy de acuerdo, respondió Daniel. Pero también necesitamos entender por qué la criatura fue tan agresiva esta vez. Algo ha cambiado, y debemos averiguar qué es. Miguel se unió a ellos mientras se preparaban para salir. Aunque su aspecto era cansado, su determinación era palpable. El lago es nuestro siguiente destino, dijo Miguel. Si la criatura está sellada por ahora, el lago podría estar en silencio, pero eso no significa que esté seguro. Necesitamos verificar que el equilibrio se haya restaurado. El grupo se dirigió hacia el lago, atravesando el bosque en silencio. El ambiente era sombrío, y el aire parecía aún cargado de la tensión de la noche anterior. Cada paso que daban resonaba en el bosque como un eco de su ansiedad. Cuando llegaron al lago, el silencio era abrumador. La superficie del agua estaba tranquila, sin el menor indicio de movimiento o perturbación. El agua, que normalmente tenía un tono verde oscuro, parecía casi negra en la penumbra de la mañana, reflejando el cielo grisáceo. Parece demasiado tranquilo, dijo Daniel, mientras miraba el lago con desconfianza. Eso es lo que me preocupa, respondió Miguel. El lago debería estar en calma después del ritual, pero un silencio absoluto puede ser tan inquietante como el caos. El grupo se acercó a la orilla, mirando el agua con cautela. No había signos visibles de la criatura, pero eso no significaba que estuviera completamente contenida. La bruma del lago parecía espesa, y el frío penetrante hacía que la atmósfera fuera aún más inquietante. De repente, Sofía notó algo extraño en la orilla del lago. Se acercó y vio huellas profundas en la tierra, como si algo pesado hubiera salido del agua recientemente. Las huellas se dirigían hacia el bosque, y el grupo intercambió miradas preocupadas. Esto no parece una buena señal, dijo Sofía. La criatura podría haber intentado salir del lago. Eso es lo que temo, dijo Miguel. Si la criatura logró salir del lago, eso podría significar que el ritual no fue tan efectivo como pensábamos. Necesitamos seguir estas huellas y averiguar qué ha sucedido. El grupo siguió las huellas hacia el bosque, manteniendo la vista alerta para cualquier signo de peligro. La atmósfera en el bosque era aún más opresiva, con el silencio roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. Cada sombra parecía esconder algo, y la sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa. Después de unos minutos de marcha, llegaron a un claro en el bosque donde encontraron algo aterrador, una serie de cuerpos de animales esparcidos por el suelo, todos ellos con marcas de heridas profundas.
Los animales habían sido víctimas de una fuerza brutal, y el espectáculo era desgarrador. Esto no es una buena señal, dijo Daniel, su voz temblando. La criatura ha estado atacando a los animales cercanos al lago. Sí, dijo Miguel. La criatura probablemente está buscando una forma de escapar o recuperar su fuerza. Si ha comenzado a atacar a los animales, eso significa que no está completamente contenida. Sofía se acercó a uno de los cuerpos de los animales, examinando las marcas en la piel. Parecía que las heridas habían sido hechas por garras afiladas, y la violencia de los ataques era evidente. Necesitamos encontrar una manera de reforzar el sello, dijo Sofía. Si no lo hacemos, la criatura podría volver a atacar y poner en peligro a todo el pueblo. De repente, un sonido metálico interrumpió sus pensamientos. Era un ruido sordo, como si algo pesado estuviera moviéndose entre los árboles. El grupo se detuvo en seco, y el silencio que siguió fue aún más inquietante. ¿Qué fue eso?, preguntó Laura, que había llegado al claro con Javier a cuestas. No lo sé, respondió Miguel. Pero deberíamos estar preparados para cualquier cosa. El grupo se volvió hacia la fuente del sonido y vio algo que los dejó sin aliento. Una figura sombría emergió entre los árboles, con un brillo ominoso en sus ojos. La criatura estaba allí, no completamente formada, pero claramente visible. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad malévola, y su presencia era aterradora. «La criatura», gritó Daniel. «Está aquí». El grupo se preparó para enfrentar a la criatura, pero Miguel levantó una mano, señalando que debían mantenerse tranquilos. «No está completamente formada», dijo Miguel. «Parece que ha estado debilitada, y la invocación del guardián la ha mantenido parcialmente contenida. Pero aún puede ser peligrosa». La criatura avanzó lentamente hacia ellos, su forma distorsionada y su apariencia inquietante. Parecía que estaba intentando encontrar una manera de regresar al lago o escapar de su confinamiento. «Tenemos que actuar rápido», dijo Miguel. «Debemos reforzar el sello del ritual para asegurarnos de que la criatura no pueda escapar. Si no lo hacemos, la criatura podría destruirlo todo». El grupo se movió con rapidez, dirigiéndose hacia la cabaña de Miguel para preparar los materiales necesarios para reforzar el sello. El tiempo se estaba acabando, y la presión de contener a la criatura era intensa. Cuando llegaron a la cabaña, Miguel comenzó a organizar los materiales rituales, mientras el grupo trabajaba para preparar la ofrenda necesaria. La tensión era palpable, y el sentido de urgencia era abrumador. «Debemos asegurarnos de que el ritual sea lo más fuerte posible», dijo Miguel. «La criatura ha demostrado ser extremadamente resistente. Si queremos contenerla de forma definitiva, debemos hacerlo con todo lo que tenemos». Mientras Miguel y el grupo preparaban el ritual, el silencio en el bosque se volvió aún más inquietante. La figura de la criatura seguía moviéndose cerca, sus ojos brillando en la penumbra. Finalmente, el ritual estuvo listo, y el grupo se dirigió de nuevo al lago con la esperanza de reforzar el sello. La atmósfera era tensa, y el aire estaba cargado de una energía inquietante. Cuando llegaron, encontraron que la criatura aún estaba allí, moviéndose lentamente y observándolos con sus ojos malévolos. «Es ahora o nunca», dijo Miguel, mientras comenzaba el ritual nuevamente. «Debemos hacer todo lo posible para sellar a la criatura de una vez por todas». El grupo se colocó en posición alrededor del círculo ritual, con Miguel recitando las palabras del antiguo hechizo. La figura del guardián apareció de nuevo, su presencia poderosa y tranquilizadora. La luz azulada del guardián comenzó a rodear el lago, y la figura de la criatura comenzó a tambalearse, como si estuviera luchando contra el poder del hechizo. Pero la criatura no se dio por vencida. A medida que el ritual continuaba, comenzó a emitir un sonido gutural, un rugido de desesperación y furia. La energía en el lago se volvió turbulenta, y el grupo sintió una presión creciente en el aire. «Sigan», gritó Miguel. «No se detengan». El grupo intensificó su concentración, y la luz del guardián se volvió aún más brillante. La figura de la criatura parecía desmoronarse, su forma retorciéndose y convulsionando mientras el ritual llegaba a su clímax.
Finalmente, con un último destello de luz, el guardián lanzó un poderoso golpe de energía hacia el lago, y la criatura emitió un grito final antes de ser absorbida de nuevo por el agua. El lago volvió a la calma, y la figura del guardián se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio profundo y absoluto. El grupo se quedó en el borde del lago, respirando con dificultad mientras la tensión se disipaba. «Lo logramos», dijo Daniel, su voz temblando de alivio. La criatura está de vuelta en el lago, y el sello parece estar reforzado. Miguel, exhausto pero aliviado, asintió. «Sí, por ahora estamos a salvo. Pero debemos estar preparados. La criatura podría intentar salir nuevamente, y debemos mantener el equilibrio para asegurarnos de que no vuelva a causar problemas». El grupo se dirigió de nuevo a la cabaña, sintiendo el peso de lo que habían logrado y la certeza de que aún quedaba trabajo por hacer. La batalla contra la criatura del lago profundo había sido dura y peligrosa, pero habían demostrado ser más fuertes y más resilientes de lo que habían imaginado. La mañana siguiente llegó con un sol tenue, y el grupo comenzó a prepararse para enfrentar los próximos desafíos. Aunque habían logrado contener a la criatura, sabían que su lucha no había terminado. El silencio en el lago era tranquilizador, pero también era un recordatorio de que el equilibrio debía ser mantenido, y la amenaza aún estaba presente. Mientras el grupo se preparaba para continuar su lucha, Miguel les dio un consejo final. «No olviden nunca lo que hemos pasado. La criatura puede haber sido contenida, pero la oscuridad siempre está a la espera de una oportunidad. Mantengan la vigilancia y recuerden que el equilibrio es frágil». Con esas palabras, el grupo se dirigió hacia el futuro, sabiendo que la paz era temporal y que su lucha contra la criatura del lago profundo continuaría. El silencio en el lago era una tregua, y la batalla había dejado cicatrices, pero también había creado una fuerte alianza y una resolución firme para enfrentar cualquier desafío que viniera.